Hola, ¿cómo están, amigos? Miren, cuántos recuerdos le traen estas gallinitas, estas agarraderas. Miren, ahí tienen tela, son son un caramelito. Miren qué dulces que son. Está en color chocolate, está en un color más terracota, digamos. Ustedes van a elegir los colores, elijan colores lindos, alegres, que en la cocina siempre viene perfecto. Para un regalo son ideal y para mimarnos y tener esos recuerdos más bellos de que las abuelas siempre nos tejían estas gallinitas para la cocina, para las agarraderas. Siempre, siempre es un dulce recuerdo. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a hacer estas gallinitas divinas para que alegren nuestra cocina, nuestro rinconcito? Bueno, acá la tenemos cerquita para verla, a esta belleza. eh, las gallinitas que no pueden faltar en la cocina. Nosotros ya hicimos los otros gallitos que son un amor, esos gallitos colgantes tan lindos. También hicimos la gallina portahuevos, que es un sueño. Así que están más que invitados para entrar a ver nuestros trabajos en el canal. Y bueno, esto es una versión de la que hacían las abuelitas. Miren qué belleza, tiene un trocito de tela aquí adentro para que no quede solo la lana y quede bien gruesita, que no nos quememos, porque es la idea, ¿no? Miren qué coqueta esta gallina. Acá tengo un trocito de tela. Yo lo cosí a mano. Lo pueden pegar o lo pueden coser a máquina de última. Más o menos tienen que calcular luego cuando tengan las partes este pedacito de tela que hay que doblarla, por supuesto, bueno, y coserla. Yo lo cosí a mano y también tiene unos pseudo bordados. Saben que no me llevo muy bien con el bordado, pero me encanta, soy muy insistente, me encanta, así que le hice ahí unos gusanitos chiquititos de los dos lados y este bordadito de cadenas. Los ojitos, bueno, tengo estos ojitos locos, a ver si los puedo agarrar ahora porque son súper difíciles de agarrar acá de la mesa, que se mueven, pero pueden ser perlitas, pueden ser botones, lo pueden bordar, a ver, los vamos a mover ahí. Y estos van pegados, así que y quedan muy graciosos en la gallinita. Y colores, como siempre, lo pueden hacer con hilo de algodón, que hay gente que le gusta mucho el hilo de algodón y más para la cocina. Yo, como soy fanática de las lanas, sigo y tejo con lanas. Acá tengo mis colores divinos para combinar, que sea bien alegre nuestra gallinita. Amarillo, rojo, bueno, para la crestita, para el piquito. Y colores como para hojitas, como para bordar y que quede más vistosa esta gallinita, más vistosa aún, porque la verdad que es muy linda. Y súper práctica, así que, y como regalo, ¿qué decir? Para las amigas que venden en ferias o que venden desde su casa. Estos son pequeños trabajos que vienen, la verdad que muy bien, salen rápido, todo el mundo se enamora y un pequeño regalo siempre queremos hacer. Y si está hecho con nuestras manos, ¿qué más pedir? Bueno, vamos a arrancar. Mi aguja es número 4, puede ser 4,5, puede ser 5, saben que va a depender del grosor que ustedes tejan su agarradera. Bueno, usé este color, que es como, es un, no sé, es como un beige, pero tiene como motitas, es muy lindo. Y con esto vamos a hacer la gallinita. Luego van a venir los otros colores bien arriba como para ir decorando. Miren qué belleza. Bueno, vamos a empezar. Les recordé que tenemos gallitos, que tenemos las gallinas, bueno, que hay muchas cositas en el canal como para que comiencen a hacer. Vamos a hacer un anillito mágico, nudo deslizado o nudo mágico, como ustedes lo llamen. Cadenita y dentro de este anillo voy a tejer varetas. Tejo 12 varetas y cierro la hilera. Así que fácil y rápido. Van a ver qué rápida la van a hacer a esta gallinita. Me quedo tejiendo. Tengo los 12 puntitos de vareta, cerramos. Ahí, ajustamos bien y cerramos la hilera con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer aumento, o sea que vamos a tejer también en vareta,
pero en cada punto vamos a hacer un aumento. Entonces tejo la primera y en el mismo espacio tejo la segunda. Salto a la próxima vareta y vuelvo a tejer ese aumento. Así en cada uno de los puntos. Ahí tejo una y dos. Es como cuando inicia cualquier círculo, le vamos haciendo estos aumentos seguidos porque el tejido lo pide. ¿Ven? Así. Fácil, fácil, fácil. Me quedo tejiendo. Cerré la hilera y ahora vamos a levantar nuevamente para tejer varetas. Aquí voy a tejer un aumento. En el próximo punto una vareta sola. Y en el que viene el aumento. O sea que vamos a hacer un aumento, una vareta. Un aumento de varetas, por supuesto, y una vareta. Pero no vamos a cerrar toda la hilera. Vamos a dejar 4 puntos libres sin tejer. Pero sí, vamos así, ven, tejiendo un aumento, una vareta, hasta dejar estos 4 puntitos libres hasta aquí. Terminamos con un aumento. Me quedo tejiendo. Bueno, el último lo terminé también, ya tenía un aumento, pero lo terminé igual con un aumento. Entonces, ahora voy a hacer una cadenita y vamos a empezar a tejer todo alrededor puntos bajos. Acá voy a bajar con un punto bajo y acá en la base de la vareta tejo otro punto bajo. Ahí. Y ahora tejo estos 4 que dejamos libres. Vamos a hacer toda una especie de marquito y unificamos el cuerpito. Acá en la vareta, bueno, acá me faltaría uno, en la vareta 1 y en la base 1. Ahí está. Y ahora vamos a hacer así, un punto bajo, otro punto bajo y en el que viene un aumento, siempre en punto bajo. Luego 1, 2 y el aumento. Así, 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor. Cuando llegamos acá, nos detenemos y les cuento cómo seguimos. Me quedo tejiendo. Bueno, acá me detuve porque ahora yo me voy a mover con puntos deslizados hasta este extremo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer los abanicos que forman la cabeza, la cola, las plumitas. Y yo quiero que mis varetas sigan de frente como están estas. Si no, se verían de esta forma. Que puede ser también, si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Porque tenemos que hacer otra pieza exactamente igual hasta aquí. ¿Por qué? Porque la cabeza de una va a ir en este extremo, que va a ser esta. Va en este extremo la cabeza y la cola de este lado. Y en el otro que vamos a hacer exactamente igual, va a ser al revés. Cuando hagamos el mismo movimiento de movernos con puntos deslizados hasta este extremo, la cola va a empezar de este lado y la cabeza se termina de este lado. Tienen que darse cuenta que esto luego vamos a hacer como un sanguchito y la cabeza tiene que estar una de un lado y el otro del otro, pero no iguales. Esto pareciera que es igual, pero no, porque la cabeza lleva más puntos, ¿sí? Es un poquitito más grande que el resto de las ondas, ¿ven? Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora, este movimiento que voy a hacer hasta aquí, con punto deslizado, lo hacen en las 2 piezas. En eso no va a haber diferencia, salvo que ustedes quieran hacer algo diferente, quieran agregar alguna otra detalle, eso no hay ningún problema, lo pueden hacer. Saben que siempre insisto que jueguen, que ustedes hagan los detalles que les gusta, que le cambien alguna parte del tejido, todo eso siempre es a gusto de cada uno. Bueno, me moví hasta aquí. Entonces, acá voy a hacer ahora la cabeza. La cabeza, porque yo ya tengo la otra pieza. Miren, la voy a traer acá, que la tengo ya avanzada. La cabeza es esta, está de este lado, o sea que yo la hice aquí al final. Hice las ondas que tengo que repartir. Cuando llegué aquí al final, hice la cabeza. Ahora en esta, tiene que ir al revés.
la cabeza de este lado y las otras ondas iguales terminan ahí, ¿sí? Esta como es la cabecita, que yo ya tengo esta pieza adelantada, la vamos a dejar por ahí. Entonces acá, para la cabeza, son 9 varetas. Voy a saltar un punto y comienzo a tejer varetas en forma de abanico, todas en el mismo punto. ¿Bien? Para la cabecita tejí 9 varetas, pero para las plumitas, la cola, son 7 puntos. 8 y 9. Voy a saltar 2 puntitos de base y tejo un punto bajo. Bueno, esta va a ser la diferencia. La cabecita apenas un toquecito más grande. Hice un puntito bajo para cerrar. Bueno, tejo otro punto bajo y uno más. Esta va a ser la distancia que voy a tener entre la cabeza y la vendría a ser las plumitas. Entonces, en total, ahora tengo que hacer entrar de aquí hasta el extremo 6 abanicos. Así que ustedes los van a ir repartiendo. Pueden saltar 2 puntos y tejen un abanico, o pueden saltar un punto y tejen el abanico. Bien. El tema es que entren los 6 abanicos restantes. El primero ya lo hicimos, que es más grande, para la cabecita. Pero el resto son igualitos. Tengo 3, 5, 6 y 7. Acá hice el primero. En este salté 2 puntitos entre punto bajo y el centro del abanico. Acá puedo saltar uno y tejo acá. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que entren los 6. Ahora salto 2 y tejo otra vez las 7 varetas. Entonces lo voy a ir repartiendo, porque si salto 2, 2, 2, no me va a alcanzar el espacio, no entran. Yo ya lo calculé. Entonces no me hago problema. En uno salto 2 puntitos bajos, en el otro salto 1. Bueno, es para ir repartiendo. Acá ya hice 2, acá iría el tercero y en esta otra mitad me quedaría que entren 3 abanicos más, ¿sí? Así que ustedes lo van repartiendo, se van fijando, y si no, saltan un solo punto para hacer el punto bajo entre el abanico y ese pequeño espacio que tenemos que dejar. No hay ningún problema. En estos trabajos tan pequeños no pasa nada. Nosotros lo vamos adaptando y me encanta explicar estos pequeños detalles, porque si no muchas veces se detienen y si no es exacto, muchas veces se pierden de hacer un trabajo maravilloso y no vale la pena. Hay que hacerlo. Hay que animarse. Hay que hacer estas cosas que quedan muy bonitas. Un punto más, un punto menos. No pasa nada. Es un trabajo artesanal. Anímense, no tengan miedo y que eso no los detenga. Bueno, me quedo tejiendo hasta terminar los 6 abanicos. Listo. Una vez que llego acá, voy a cortar. Aunque luego voy a volver con este color porque para unir las dos piezas. Pero por ahora corto y dejo ahí en suspenso. Y le vamos a bordar la florcita que yo acá había comenzado a hacer. Siempre me río de mi bordado. Me he anotado hasta en cursos, pero no sé para qué, porque nunca tengo tiempo. Me gusta divertirme, jugar y bueno. Hago estas cosas así como que sé bordar, pero no sé bordar. No sé bordar. Bueno, voy a hacer. Esto es lo que les decía. Acá tenemos las dos cabecitas. Esto luego va a venir así, como un sanguchito. Ahora no tiene mucha pinta de gallina, pero ya lo va a tener. Entonces, ya luego les voy a decir cómo lo vamos a unir. Pero ahora yo le voy a repartir las florcitas. Elegí hacerle 4 florcitas. Aquí, esta parte de acá no, porque sería como el pechito. ¿Ven? Este no tiene nada. Bueno, como el pechito. Pero en la parte de abajo sí. Entonces, antes de unir las dos mitades, jugamos. La que sabe bordar, no como yo, que no sé, pero la que sabe bordar hace unas florcitas, hace algo bonito, algún detalle. ¿No querés ponerle un bordadito? Yo le estoy haciendo estos gusanitos que son...
No sé, debe ser mi estilo de gusanito, porque sé que no se hacen así, pero bueno, no importa. Esto es lo que yo hice. Le ponen una florcita tejida al crochet, le ponen botones, le ponen alguna florcita, no sé, de porcelana, algo que a ustedes les guste para decorar la gallinita, incluso si tienen alguna de esos florcitas que ya vienen bordadas, que vienen para coser, también podría ser. Lo que quieran, alguna pieza de bijú, lo que quieran, es para decorar y que no quede tan pelada la gallinita, porque lo lindo es jugar y hacer decoraciones. Bueno, voy a hacer estas especies de pobres gusanitos y luego un par de hojitas y ya con esto yo termino con mi gallinita, por lo menos la parte decorativa, entre comillas, de mi gallinita o mis gallinitas, porque la otra ya está terminada y la verdad que el resultado me encantó, a mí me gustó mucho, ahí está. Bueno, pseudo tejido, pseudo bordado, perdón, pero le faltan las hojitas y ya con esto yo feliz, contenta, lo voy a seguir haciendo y luego les cuento cómo unimos estas piecitas. Bueno, y como chiste, le hice unas gotitas ahí como una salpicadita, como que son hojitas. ¿Eh? Así que esto es lo que hice, una especie como de si fuese una cadenita. Es muy probable que así no se hace ni ahí, pero no importa. Yo lo hago para mí, me gustó. Siempre digo lo mismo. ¿Les gusta a ustedes? Listo, arranquen. Adelante, es suficiente. Obviamente que tiene que quedar bien, tiene que quedar prolijo y todo lo demás. Eso está de más. La prolijidad siempre tiene que estar. El tema es que nos guste el trabajo que hacemos. A mí me gusta. Bastante audaz, me gusta, pero bueno, y queda bonito. ¿Ven? Miren, no me van a decir que no quedó precioso, quedó divino. Así que bueno, ahora nudito. Y ahora sí, me faltaría un bordadito más. Pero este bordadito no los castigo más, lo vamos a hacer con cadenitas, ¿ven? Ahí. Pero me parece, sí, esto lo vamos a hacer después. Así unimos, ya creo que está unida la gallina, lo vamos a hacer después. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unimos la gallinita. Miren cómo la vamos a unir. Enfrentamos la cabeza de una, la cabeza de la otra. Con este mismo color vamos a unir desde aquí, que esto sería parte de la cola, hasta aquí abajo. Ahí. Esto es lo que se va a abrir para la agarradera. Entonces yo voy a tomar un poquito de mi hebra aquí y vamos a empezar a unir. ¿Lo quieren coser? Lo pueden coser. Recuerden, van a coser desde acá, todo alrededor, hasta acá. Hasta pasamos la cabeza y hasta acá, que es como, que vendría a ser como el pechito, ¿ven? Esto. Lo pueden hacer con punto deslizado, lo pueden coser, punto bajo. Ustedes eligen. Entonces, acá voy a comenzar y empezamos a unir. Yo lo voy a unir con punto bajo. Puede ser con punto deslizado también, si quieren. Ahí. Dejen bien flojito el punto bajo. Si es necesario aquí en las curvas, si ustedes ven que tira o que se ajusta demasiado, bueno, hacen un aumento. Eso lo van a ir viendo ustedes con su tejido. Acá tengo esta colita que se me estaba enredando. ¿Ven? Así. Simple. Acá lo estoy uniendo. Solo hasta ahí. Porque esto es la abertura. Luego va forrado. No se va a ver esto que está todo desprolijo ahí. Que era mi hermoso bordado. Así que eso lo vamos a tapar con la telita. La telita es una tela de algodón con florcitas. Ven que se me enganchó ahí. Mientras les voy contando. Y si ustedes quisieran que esa tela sea un poquito más gruesa, lo pueden poner doble, le pueden poner algún pedacito de guata adentro, que quede como acolchadito.
Como esto es lana, es bastante gruesito porque lo estoy tejiendo doble, se hace bien, bien acolchadito. Acá donde tenía los puntos deslizados, ahí me hizo trabajar un poco más este tejido. Bueno, les comentaba, si ustedes quieren hacerlo como más acolchadita, lo pueden hacer. Le quieren agregar alguna tela más gruesa, lo pueden hacer. Bueno, acá llegué a la cabeza. Acá tenemos más puntos. Yo estoy haciendo los puntos flojos, pero como les mencionaba recién, si ustedes creen que es necesario y les pide un aumento, tejen dos puntitos juntos y ahí hacen el aumento, ¿sí? No lo dejen tirante ni nada por el estilo para que esto quede muy bonito. Ahí miren, estoy pasando la cabeza y acá llego a este espacio que es liso. Ahí. Ven que voy a soltar mi hebra. Y ya vamos terminando. Es muy poquito, es poco trabajo. Y voy a tejer esta última onda hasta aquí. Acá corto la hebra, ¿sí? Entonces nos va a quedar solo esta parte superior unida. Bueno, me quedo tejiendo hasta acá. Bueno, acá queda terminado, de este lado en la parte de atrás. Y yo ya adelanté, ¿por qué? Porque simplemente ir doblando, ven acá dejé unos alfilercitos y acá me queda un poquito más para coser. Fui doblando de a poquito y lo cosí a mano, que obviamente ustedes van a elegir. Lo quieren pegar, lo pueden pegar. Lo quieren coser a máquina, también. Eso de coser piezas tan chiquititas a máquina, bueno. Pero hay quien es fanático y cose a máquina, lo puede hacer tranquilamente. A mí me gustan estas piezas pequeñitas con unas puntaditas sueltas, es suficiente. ¿Ven? Ya acá termino. Fui doblando de a poquito la tela, ni siquiera lo hilvané, nada, de a poquito, para que miren cómo tiene que quedar, así plano, para que cuando nosotros lo doblemos podamos sujetar lo que esté caliente, porque esto se banca. Y como es gordito, yo no le puse nada más que la tela, pero lo que les mencionaba, si ustedes quieren hacerlo más acolchado, del lado de adentro, antes de coserlo, le recortan un trocito pequeño de, puede ser de paño, de polar, de guata, y lo van encerrando entre la tela y la gallinita tejida, ¿sí? Bueno, ahora ya termino acá y comenzamos a hacer lo que sería la crestita, el piquito y demás detalles. Acá vamos a empezar con la crestita, miren. Para la crestita vamos a empezar bien acá abajo, ahí. Hacemos un puntito bajo, ahí, puntito bajo. Como para ajustar esta colita la podemos ir llevando. Y ahora vamos a hacer 3 o 4 onditas y a esta altura aproximadamente, por ejemplo 1, 2, 3, 4 puntitos antes de que cierre la onda, vamos a dejar un espacio para el piquito. Pero es aproximado, ¿eh? Yo dije 4, pueden ser 3, ustedes lo van a ir viendo. Porque pueden hacer 3 o pueden hacer 4 onditas para la crestita. Entonces voy a soltar este puntito y acá en este otro tejo un punto bajo, todo en el mismo punto, una media vareta o puede ser una vareta si lo quieren un poquito más largo. Igual se va a corvar, ¿por qué? Porque estamos haciendo puntos bajos, pero sí queda como más grandecito. Ahí está, y un punto bajo. Y como ella es una nena, las crestitas son más chiquititas, es una gallinita. Salto este punto y tejo en este una segunda crestita. Y me fijo cuántas quiero hacer. Puedo hacer 3 o puedo hacer 4. Ahí. Acá lo voy a hacer bien pegadito en este. Y punto bajo. Bueno. Acá hice 3. Más este puntito que quedó ahí, que queda como la cresta un poquito más larga. Y acá voy a hacer un punto bajo. Como para cerrar.
En esta le voy a hacer 3 como para que tenga apenas una diferencia con la otra. Voy a estirar una cadenita y salto este punto. Dejo aquí un punto deslizado porque en este espacio voy a hacer el pico, pero me faltaría tejer esta parte de acá abajo que queda del pico. Y vamos a hacer así: una cadena, una vareta, una cadena, 2 cadenas y bajo al mismo espacio. Un punto deslizado y nudito. Y ahora se los muestro. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Esperen que ajusto ahí el nudo. Les va a quedar algo así. Las 3 onditas, 3 o 4 pueden hacer, ¿eh? Y acá esta especie de barbita que le queda para la gallinita. Y ahora voy a buscar el amarillo y vamos a hacer el piquito. Vamos a tejer sobre ese punto de cadena, también lo vamos a envolver. ¿Ven? Acá está hecho el piquito. Y el piquito lo pueden hacer con amarillo, lo pueden hacer con naranja, bueno, ustedes van a elegir. El piquito también es algo muy simple. Envuelven ahí el punto bajo y esa cadenita que habíamos dejado con rojo. Ahí. 2 cadenitas, una vareta, 2 cadenitas y bajo. Bajo aquí. Punto deslizado. ¿Ven que? Ahí. Voy a hacer un nudito y corto la hebra. La corto medianamente larguita, no muy cortita. Porque si hay que rectificar con alguna puntadita. Y recuerden que esto hay que llevarlo hacia adentro del tejido para esconder. Lo vamos a enhebrar en una aguja lanera y escondemos. Bueno, entonces hicimos el piquito, hicimos las crestitas. Nos quedaría pegarle los ojitos, esos ojitos locos, obviamente esconder estas hebras. Y con este mismo color yo voy a sujetar desde aquí, hago una cadena para darle el largo para colgar. Una cadena, el largo que ustedes quieran. Y lo terminamos acá. Esto no se los voy a mostrar porque es muy fácil. Con el mismo color de la gallinita, una cadenita, el largo que ustedes deseen. Más o menos tiene que haber un espacio entre 5 o 6 centímetros, ¿ven? Miren. 5 o 6 centímetros, 4 deditos ahí, que es para colgarla. Y lo cerramos y obviamente a esconder la hebra. Así que me quedan estas últimas terminaciones y ya se las muestro lista. Acá ya le hice la cadenita, escondí las hebras por dentro, pegué los ojitos locos. ¿Y qué nos faltaría? Bueno, el detalle aquí de cadenitas. Yo tengo este colorcito tan lindo que contrasta bastante. Y vamos a pasar acá en donde están los puntos bajos. Dejo una hebra porque luego hay que esconder esa colita de inicio. Y hacemos un punto bajo ahí, ajustadito. Y ahora voy a venir primero por un lado, obviamente, a repasar con este punto deslizado o el bordado de cadenas, ahí, siempre estirando. Ahí. Pueden ir más adentro de la vareta si quieren, pero yo lo voy a hacer aquí en el borde de cada una de las ondas. Aquí puedo hacer más abajo, ahí lo estiro. Cuando llego al punto bajo, puedo ir hasta la base del punto bajo y estiro. ¿Ven? Ahí. Y comienzo nuevamente con las cadenitas. Todo alrededor de esta parte donde se abre para la agarradera. Así, de a poquito, despacito. Cuando llego a este punto bajo, me voy hasta la base. Y ahí formo la cadenita, pero ya queda como más estirada, ¿ven? Y nuevamente comienzo.
fácil, muy, muy fácil los pasos. Queda un trabajo precioso. Pueden hacer de tantos colores como les guste. Y cuantas más coloquemos en nuestra cocina, más bonito queda, más vistoso. Recuerden, les mencionaba hoy al inicio, hay muchas, muchas amigas que trabajan en ferias y que también venden desde sus casas. Estos son trabajos que vienen muy bien, como salida. Cuando llego acá a la unión, hacemos lo mismo que en el otro extremo. Un punto bajo, ahí, giro y comienzo de este lado. ¿Ven? Repetimos el mismo procedimiento que hicimos recién del otro lado con las onditas. Vamos a repetir este movimiento, ¿ven? Aquí. Y miren cómo cambia, qué vistoso que queda. No hacerlo todo para que no invada tanto, pero sí este pequeño detalle que sería lo que divide las plumitas de la cola, ¿no? Del pechito. Entonces, bueno, luego quedaría hacer hasta acá, hacemos un nudito, escondemos por dentro y listo, ya casi que la tenemos. Así que yo me quedo a terminar este trabajito y se las muestro lista cómo quedan las dos bellezas. Miren qué dulzuras estas dos gordas divinas, que vale la pena. Es un trabajo súper, súper rápido de hacer. Y como les mencionaba, los colores que quieran, el material que quieran, porque si lo quieren hacer en hilo de algodón, lo pueden hacer tranquilamente, que quedan fantásticos. Busquen colores que levanten, que alegren un rinconcito en la cocina. Y aparte son súper, súper vistosas para poder comprar y hacer un regalo o ustedes vender, y que la gente haga un bello regalo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este divino trabajo, y hacer muchas gallinitas. Les dejo un beso enorme, les agradezco un montón ese paseíto que se dan por nuestro canal, ese apoyo que seguimos teniendo de todos ustedes y ese amor que tenemos todos por el crochet. Un besito, muchísimas gracias, nos vemos, chao.